Hola, buen día, buen domingo. Bueno, primero sepan disculpar la cara, hace muy poquito que me levanté. Ya terminé de desayunar. Y bueno, hoy siendo el Día del Padre, quería, quería pensar un poco en algunas cuestiones que tienen que ver con los que ya no tenemos nuestros papás vivos, ¿no? Y el duelo de nuestros papás. Algo que aclaro primero es que yo todo lo que pienso, lo que comparto en estos videos, lo hago desde mi propia experiencia, desde mi vida vivida. No pretendo ser la solución ni el ejemplo absolutamente a nada. Simplemente comparto con ustedes cómo viví algunas cosas, cómo las pienso, cómo las fui trabajando. Eh, Al que les puede servir que lo tome, al que no le puede servir lo deja, al que le aburre corta el video antes y al que le gustó le pone un like abajo, se suscribe para recibir los otros y lo comparte. Nada más, no tengo ningún tipo de pretensiones al respecto, digamos, no. No es mi trabajo, ni pretendo ser un influencer, ni conocido, ni nada por el estilo. Simplemente encontré en este lugar un medio como para compartir algunas cosas y que me parece que, al menos en mi caso, tiene que ser con ser agradecido a la vida, ser agradecido a aquel en el que creo, ser agradecido al universo y de alguna manera poder compartir algo que tal vez a alguien le pueda servir. Bien, habiendo dicho esto, vuelvo al tema de los duelos, ¿no? Mi papá partió, murió, se fue, se apagó, pongámosle el nombre que cada uno quiera darle, el 18 de febrero de este año. Después de una enfermedad de varios años, varias enfermedades que se fueron subiendo, sumando, y mi papá, de ser un tipo sumamente activo, quedó reducido, sobre todo desde julio del año pasado por una trombosis, entre otras enfermedades que tenía, a girar dentro de casa, con un carácter fuerte, una persona este, con dolores, bueno, lo que fue generando un clima dentro de la casa bastante complicado a veces, bastante pesado. Papá se había transformado en una persona sumamente demandante y bueno, se había generado un clima bastante denso dentro de la casa, llamémoslo así, ¿no? Con conflictos bastante permanentes. eh, a mí se me fue desdibujando la figura de mi papá fuerte, de mi papá trabajador, de mi papá con capacidad de decisión. Y la figura que fue tomando lugar cada vez más era la de esa persona, ese papá, ese Ramón frágil, demandante, victimizado, complicado. Y que hacía que los días fuesen complicados. También mi mamá, muy atenta a los cuidados, abandonando su propia vida, ¿no? Y entonces más de una vez yo decía, uy, qué peso este hombre. Uy, ¿no estaría mejor si se va? ¿No estaría mejor para con él mismo? ¿No estaría mejor para con nosotros? ¿No estaríamos nosotros mejor si él no está? Y en algún momento de una discusión grande digo, ay, por Dios, ¿por qué no se muere este hombre? Lo que me llamaba la atención es que decía, este hombre, separado de mí, sin relación conmigo. Bueno, eh, primeros días de febrero, 6 de febrero, el día de su cumpleaños, al día siguiente, no, el mismo día del cumpleaños, el mismo día del cumpleaños empieza a estar mal, se descompone, se interna, vuelve a casa y cuando vuelve a casa otra vez se vuelve a descompensar. ¿Y la decisión cuál fue? La médica clínica dice, mira, no hay nada para hacer, esto ya es terminal, es cuestión de tiempo. Entonces la decisión que yo tomo es, no, papá se va desde casa, no se lo vuelve a internar y parte entre sus paredes con mi mamá y conmigo al lado, con Gandalf, que es nuestro perro, justo. Parte amado. Y ahí me hice cargo por 6 días de atenderlo en todo lo que fue necesario. Y el día antes de partir, que fue un lunes, como mamá al lado de él, ella sin conocimiento, le dijimos, mira, cuando vos quieras partir podés partir, te habilitamos a partir,
eh, esta manera en la que estás ya no es vida para vos, soltate, liberate, responde a aquel que te está llamando, vos crees en alguien, andá hacia ese alguien que vos querés y crees, reencontrate con tu familia, y al día siguiente igual. El día lunes lo hice yo solo a la tardecita. El día martes yo tenía que viajar a Rafaela por cuestiones de la facultad y con mamá lo hicimos. Nos agarramos de la mano, le pusimos la mano sobre el pecho y lo hicimos otra vez. Y lo habilitamos a partir. Esa noche él partió. Hicimos todo según lo había decidido, ¿no? Un velorio muy corto, 3 horas el martes a la noche, 4 horas el martes a la mañana, de ahí fue al crematorio, etc. Bien. El viernes, Carolina, de la empresa fúnebre, me dice, están las cenizas de tu papá. Bueno, listo, entonces nos encontramos en el cementerio. Me da la urna con las cenizas de mi papá, yo las pongo en su lugar, ella se va y yo me quedo ahí. Y digo, ¿y ahora? Tendría que sentir algo, pero no siento nada. Tendría que llorar, pero no me viene de llorar. Es medio anormal lo que me está pasando, ¿no? Bien, no pasaba nada. Listo, me fui. Y eso me pasó por un tiempo. Me pasó por un tiempo de unos 2 meses. No me pasaba nada. Nada. Me hablaban de mi papá. Sí, ¿cómo estás? Bien. A todo eso se sumó los primeros días de abril el duelo por la decisión de mi pareja de terminar la relación. Y ahí se sumaron los 2 duelos. Fue un quilombo. El segundo duelo subsuma el primero. Hasta que algo que sucedió con el duelo con mi pareja, cuando voy a buscar todas las cosas, va alguien a buscarlas en realidad y me las trae, yo siento en ese momento que sobre la relación con mi pareja se corría una lápida. Algo se enterraba. Y en ese momento me di cuenta que me puse a llorar tremendamente, de una manera muy copiosa. Y me di cuenta que en realidad no estaba llorando por la lápida que se corría sobre la relación. Porque una cuestión es terminar una relación, otra cuestión es la muerte definitiva de alguien. Lo de definitivo, digamos, me refiero al hecho de no volver a encontrarlo materialmente, ¿no? Y ahí me di cuenta que se estaban dividiendo los duelos y que estaba empezando el duelo de mi papá. Y ahí me di cuenta que en realidad lo que estaba llorando en ese momento era el momento en que yo depositaba las cenizas de mi papá en el cinerario, en el cementerio. Y me quedé ahí, y me permití. Y lloré, y recordé ese momento, y lo recordé. Y empecé un proceso hermoso que yo lo llamo la recuperación de mi papá. La recuperación de la memoria. ¿Y qué hice? Fui a buscar fotos. Empecé a recolectar fotos de mi papá. ¿Por qué? Porque me había quedado en la memoria de ese que yo quería que se muera porque estaba rompiendo las bolas primero. Y después, en otro contexto muy distinto, que yo pedía que parta para que deje de sufrir. Y entonces digo, mi papá no era este último, mi papá fue este último, pero yo tengo otro papá y tengo que rescatarlo, quiero rescatarlo. Y eso empecé a hacer. Empecé a buscar fotos de cuando era chico, fotos de adolescente, las fotos que podía. Y empecé a escribir cosas. Empecé a tipo un listado. Salíamos a caminar 6-7 kilómetros con los perros por el campo. Tomábamos mate en el quincho. Quien me conoce sabe que yo tengo un gran amor por la ciencia y por el estudio. Y soy un estudiante crónico. No sé si crónico, no es crónico, empedernido, ahí está, porque termino las cosas que empiezo y sumo nuevas. Y eso fue mi papá. Yo entré a la escuela con 3 años, perdón, no, en mi época se entraba más grande. 5 sabiendo escribir y leer en casa, fruto de las lecturas de papá.
Yo tenía en casa más de 200 libros de cuentos, que me los leía mi papá a la hora de la siesta. Y después yo creaba los míos. La mente de los por qué se la debo a mi papá, porque yo le contaba algo y mi papá me preguntaba, ¿y por qué? Entonces yo respondía, ¿y por qué? La curiosidad del investigador, del cientista que tengo, que soy, se la debo a él. Entonces, a reconstruir la memoria. A mí me dio muchísimo resultado. Hoy por hoy cuando salgo a caminar, que me gusta mucho salir a caminar, tengo el cementerio a 5 cuadras de casa. Paso, la capilla del cinerario da a la vereda. Entonces yo paso, digo, chau pa, te quiero, te amo, chau pa, acompáñame con esto, chau pa, empiezo a hacer esto, nunca lo hice, siempre lo hacías vos, bueno, tírame una. Mi amigue. Ahora es mi papá. Mi pa. Si tengo que decir que lo extraño, no lo extraño. No, en realidad es bastante raro porque yo no soy de extrañar, ya está en mi actitud de sobreviviente, ni los años que viví en el extranjero, ni cuando me mudé dentro de Argentina, no conozco lo que es extrañar. Me sucede muy pocas veces. Sobre todo extrañar personas. No, y a él no lo extraño. Sí estoy muy contento con haberlo reencontrado, con haberlo redescubierto. Y esto que les estoy contando a ustedes en realidad me lo estoy contando a mí. Esto me sirve a mí. Hacer memorias de mi papá, del Ramón. Con su bolsito cuando iba a trabajar, en bicicleta primero, en moto después. Cuando trabajaba la quinta. Un tipo recontra laburador responsable. Por demás. Lo que hizo que yo en algunos momentos estuviese muy enojado con él por haberme sentido un hijo abandonado por el trabajo. Entonces, si tienen ganas, si les hace bien, reconstruyan la historia. Vayan a encontrar aquellas decisiones que nuestros padres tomaron que a lo mejor nosotros no entendemos. Y como les decía en el video anterior, cada uno toma las decisiones que toma en el contexto en que las toma con la información que tiene. No estoy diciéndole a nadie tu papá era divino, tu papá era genial. Si consideras que tu papá era un hijo de puta, vos sabrás por qué. Solo fíjate si no tenés que correrte un instante. Fíjate si no estás demasiado metido adentro, sufriendo, queriendo sufrir o preservar. Fíjate si en realidad el discurso que estás llevando adelante no es el discurso de tu madre, de a lo mejor alguno de tus hermanos, de otra persona. Conozcamos de primera mano. Llegamos a una edad donde tenemos criterio crítico como para poder separar la paja del trigo. Fijémonos si a veces no nos compramos los discursos de los otros y construimos la figura de los otros según discursos de otros y no según miradas propias. Yo salí a descubrir a mi papá y estoy feliz con lo que encontré. Un buen domingo, a todos los papás un excelente día, disfruten. Hasta la próxima, chao, hasta luego.